En este vídeo vamos a hablar de Copilot en Power BI. La idea es hacer un end-to-end de todas aquellas cosas que necesitas para poner a funcionar Copilot en tu organización. Desde las cosas más básicas, como qué tipo de licencia necesito para poder utilizar Copilot en la organización, cómo lo configuro a nivel de administración, cuánto consume de mi capacidad, y terminaremos con una demo donde os enseñaré todos aquellos sitios donde está incluido Copilot y cómo vuestros usuarios van a poder sacar provecho de esta nueva herramienta. Para empezar, definiremos qué es Copilot. Copilot es una herramienta de inteligencia artificial generativa y como tal lo que me va a permitir es hacer preguntas en lenguaje natural a nuestros informes, a los datos que subyacen a él y obtener respuestas en lenguaje natural sobre los mismos. Copilot viene con tres características principales. La primera sería la capacidad de poder hacer preguntas en lenguaje natural en modo visualizador, es decir, un usuario que esté visualizando el informe que pueda preguntarle al informe sobre las visuales y sobre la información que subyace al informe. La segunda vendría a ser el modo editor, que es la capacidad que tiene el copiloto para ayudarnos a generar páginas de informe y a generar visuales, sobre todo cuando estamos construyendo el informe. Y la tercera es el copilot que utilizamos para la generación de código DAX. Este principalmente lo vamos a tener o lo vamos a utilizar en Power BI Desktop. Estos son las tres áreas principales, aunque como veremos Copilot ha sido incluido dentro de diferentes partes, tanto dentro del servicio como dentro de Power BI Desktop. Esto lo veremos en el momento que hagamos la demo, pues iremos contando dónde vais a poder encontrar Copilot, además de en estas tres partes principales. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué necesitamos para poder tener Copilot en nuestra organización. Y por eso nos vamos a ir a la documentación y vamos a ver cuáles son los requerimientos básicos que necesitamos. Lo primero que necesitamos saber es qué tipo de licencia necesitamos para utilizar Copilot. La licencia que necesitamos es una licencia por capacidad. Necesitamos una licencia Fabric F64 o una capacidad Premium P1 como mínimo. Cualquier capacidad superior a estas va a tener la posibilidad de utilizar Copilot. Copilot no se vende suelto, Copilot no se vende ni como un add-on, no lo podemos utilizar en licencias Pro, no lo podemos utilizar en licencias Premium per User. Solo está disponible como parte de estas capacidades, F64 o superior o P1 en el caso de Premium o superiores. Tenemos que tener en cuenta que la capacidad tiene que estar alojada en una región que tenga disponibilidad de Fabric. Estas regiones vienen definidas dentro de este artículo, las podéis encontrar aquí. Están prácticamente en casi todas las regiones, vais a tener disponibilidad de Fabric, pero vienen descritas concretamente en esta web, ¿vale? Si vuestra capacidad no está dentro de estas regiones, pues no podríais utilizar Fabric en vuestros informes, ¿vale? Tendréis que mover la capacidad en todo caso o habilitar la posibilidad de que el contenido de que esas preguntas puedan salir de la región en la que estéis, ¿vale? Hay un setting específico que permite justamente hacer esto. Cualquiera de las dos formas posibilitan de que podáis utilizar Copilot. Bien, simplemente porque lo que tengáis en cuenta y que sepáis que tiene estas características o estos requisitos, ¿vale? Adicionalmente, lo siguiente que vamos a tener que hacer es administrarlo o activarlo a nivel de administración. Dentro de los settings de Fabric, dentro de los settings de Power BI, nos vamos a encontrar un setting específico que es el de habilitar Copilot dentro de la organización. Si nos vamos al portal de Power BI y lo vemos, vamos a ver que existe un setting concreto, vamos a verlo aquí, nos vamos a ir a la parte de la consola de administración de Power BI. Dentro de la consola en los tenant settings hacia el final del todo veréis que tenéis una parte de configuración para Copilot que es esta que aparece aquí, Copilot and Azure OpenAI Service. Para poder habilitar Copilot necesitamos entrar aquí y habilitar este toggle, ¿vale? Con este toggle habilitado estaríamos habilitando el servicio de Power BI y luego tenemos que definir si queremos Copilot para Power BI para toda nuestra organización o si lo queremos para un grupo específico de usuarios. Esto es algo que tendremos que valorar en la compañía de si queremos habilitarlo para todos los usuarios o no. Bien, independientemente de esto, esto es un setting global, pero este setting además tiene la característica de que se puede delegar. Esto quiere decir que como es dependiente de una capacidad premium, podemos tener capacidades premium asignadas a diferentes administradores. Y aunque yo haga un setting global en el que defina que está habilitado para todos, luego a nivel capacidad yo puedo definir para quién está habilitado o si lo quiero habilitar o no. Entonces, de esta manera, por ejemplo, yo podría tener habilitado para toda la organización Copilot y sin embargo, a nivel organización, pero sin embargo, a nivel de capacidad, yo podría, como administrador de mi capacidad, venir aquí, a mi capacidad concretamente, entrar dentro de los settings de la capacidad y donde pone
settings delegados, venir a la parte de Copilot y decidir qué hago. Si bien el setting global dice que está para todos los usuarios de la organización, yo podría habilitarlo y decir que en mi capacidad solo se puede utilizar o solo lo puede utilizar este grupo de usuarios, ¿vale? O simplemente deshabilitarlo directamente y en esta capacidad no podríamos utilizar Copilot, aunque globalmente, como un tenant global, sí que estuviese habilitado para todas las capacidades. Simplemente con esto os quiero decir que existe la posibilidad de delegar la gestión del copiloto a los administradores de las capacidades. Bien, este es el único setting que tenéis que tocar. O sea, Copilot está habilitado o deshabilitado y luego podéis utilizar estas características más granulares para definir grupos de usuarios que van a tener permisos para poder utilizar el copiloto dentro del servicio, ¿vale? No hay más settings que tocar, no existen más settings adicionales que tengamos que configurar, simplemente tener cuidado con esto y saber que podemos delegar esa gestión. Otra cosa importante, hemos hablado antes de que necesitamos una capacidad F64. Aquí siempre surge una confusión porque las capacidades trials que da Microsoft son capacidades F64. Bien, viene en la documentación descrito, pero hago hincapié en esto. Esas capacidades trial no llevan consigo Copilot. Es decir, si tenéis una capacidad trial donde estáis probando ahora cosas de fábrica en general, una de las características que no podéis utilizar en esas capacidades trial es Copilot, ¿vale? Es creo que de las pocas que no se pueden utilizar o que no se pueden probar y requieren necesariamente una capacidad de pago, bien F64 o bien P1. Bien. Más cosas. Como hemos dicho, Copilot no tiene una licencia asociada, sino que es básicamente una herramienta incluida dentro de las capacidades Fabric o dentro de las capacidades Premium. Por tanto, al ser un artefacto, una característica más de estas capacidades, va a consumir recursos de la capacidad. Esos recursos se van a medir como con cualquier otro tipo de artefacto en CU seconds, es decir, cuando tenemos un reporte interactivo y el usuario empieza a jugar, lo que se computa son los segundos de computación que se están utilizando en ese reporte. Cuando hacemos un refresco también se consumen CU seconds y cuando utilizamos Copilot también se van a consumir CU seconds. Es la forma que tenemos, entre comillas, de cobrar el uso que hacemos de Copilot. Entonces Copilot va a consumir recursos de nuestra capacidad. ¿Cuántos recursos consume Copilot de nuestra capacidad? Es justamente lo que tenemos que saber. Para eso Microsoft ha puesto a disposición de los usuarios una documentación que la tenéis aquí, donde habla acerca del consumo. Tenemos que entender que los servicios de OpenAI hablan en tokens. Los tokens realmente pues vienen definidos por la cantidad de palabras que utilizamos al momento de hacer preguntas o la cantidad de palabras que nos vienen en las respuestas. Y nosotros en Power BI tenemos que tener la posibilidad de poder traducir eso a CU seconds, que es la forma en la que se consumen esos recursos. Entonces lo que ha hecho Microsoft es hacer una traducción, básicamente. Lo primero tenemos que saber qué es un token. Entonces, para saber ese baremo de cuántos tokens o cuántas palabras son un token o cuántos tokens son una palabra, pues nos ponen una aproximación aquí en la que nos dicen que 1000 tokens son aproximadamente 750 palabras. ¿De dónde sale este dato? Básicamente, en una frase, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros escribimos no solamente palabras, sino también escribimos signos de puntuación. Y todo cuenta al momento de ese conteo de tokens. En la documentación hay un ejemplo completo, que es este que tenéis aquí, donde viene un ejemplo muy bueno que os va a hacer entender justamente esto que estoy diciendo. En este caso, en este ejemplo, ponen el ejemplo de Hello World, donde nos dicen que esta frase tiene 4 tokens. Tiene 4 tokens porque la palabra hello es un token, la coma es otro token, word es otro token y el signo de admiración es otro token. Entonces tenemos 4 tokens, pero solo tenemos 2 palabras. Es por eso que en esta documentación de aquí lo que se dice es que 1000 tokens son aproximadamente 750 palabras, porque dentro de una frase hay más cosas que no son palabras. ¿Vale? Luego, a partir de aquí, lo que hacemos es una conversión, y esa conversión es la siguiente. Nosotros tenemos inputs y tenemos outputs. Los inputs son las preguntas que hacemos, los outputs son la respuesta que nos da el servicio de Azure OpenAI. Pues en esa línea, Microsoft ha decidido que cada 1000 tokens se nos cobran 400 CU seconds. Esto por las preguntas. Y por las respuestas, cada 1000 tokens se nos cobran 1200 CU seconds. Esto es el consumo que hace Power BI Copilot dentro de la capacidad.
Nosotros, para saber lo que estamos consumiendo realmente, vamos a tener que irnos al Capacity Metrics App. Dentro del Capacity Metrics App vamos a tener información de cómo estamos consumiendo, cuántos CU seconds están consumiendo las preguntas que estamos haciendo en la capacidad. Eso lo podéis ver aquí, porque existe una operación que se llama Copilot en Fabric que me va a dar toda esa capacidad que se está consumiendo por el uso de Copilot. Hay un punto importante aquí que tenemos que tener en cuenta, y es que Copilot está considerado una operación de background. Dentro de Power BI existen dos tipos de operaciones. Las operaciones interactivas, que tienen que ver más pues, con cómo utilizamos los reports, es decir, si entro en un report, cargo visualizaciones, filtro, me muevo entre páginas. Todo ese trabajo que hacemos visualizando los reports generan consumo interactivo. Bien, Copilot a priori podría parecer que se contaría como un recurso interactivo, pero no es así. El grupo de producto ha decidido que esto va a ser una operación de background, con lo cual no va a afectar al consumo de los reports en un momento determinado, ya que las operaciones de background lo que hacemos es hacer un split del uso en 24 horas, con lo cual nosotros podemos hacer mucho uso de Copilot alrededor del día en horas puntuales del día, pero al final Microsoft sumará el consumo de lo que hemos hecho en 24 horas, lo dividirá entre 24 y lo que tendremos será un resultado de una línea muy plana pegada al eje de las X que representará el consumo de Copilot. Es una operación interactiva como lo es un refresco de un dataset o como la ejecución de una pipeline. Básicamente lo estamos contemplando así para no penalizar las capacidades en uso interactivo. El uso interactivo queda prácticamente exclusivamente para la navegación de los reports y esa interfaz de navegación en ellos. Bien, entonces esta es la forma que tiene Copilot o el grupo de producto de medir cuál es el impacto del uso de Copilot dentro de las capacidades. Si queréis conocer más en detalle de cómo se hace este cálculo, cómo se mide, la fórmula que se aplica y demás, eso viene descrito en el ejemplo que os estoy enseñando aquí. En este ejemplo es un ejemplo completo, no solamente de preguntas-respuestas, sino también de la fase de creación de informes, cómo se consume, las visuales, cuánto cuestan esas visuales que se generan. Entonces todo eso al final consume CU seconds. Eso viene definido justamente dentro de este documento y os ponen un ejemplo explicativo pues con todos los pasos que se siguen para lograr saber cuál es el consumo que se está haciendo, ¿vale? De manera genérica vamos a poder encontrar todo esto resumido dentro del Capacity Metrics App. Bien, como último punto teórico importante, vamos a hablar de si yo ya tengo mi modelo de datos, ¿puedo utilizar Copilot de Power BI? La respuesta genérica vendría a ser sí, puedes intentar utilizarlo y en la medida en la que tus modelos de datos estén bien hechos, tus medidas calculadas tengan nombres medianamente adecuados, Copilot va a funcionar mejor. Ahora bien, Microsoft ha sacado una documentación que os ayuda a preparar vuestros modelos de datos para que Copilot funcione mejor aún. Es decir, dentro de estas recomendaciones vienen cosas como, oye, que tu modelo de datos sea un modelo en estrella, que las relaciones estén bien hechas, que tengamos bien definidos cuáles son las tablas de hechos y cuáles son las tablas de dimensiones, que los nombres de las medidas representen realmente lo que están haciendo. Entonces, todas estas recomendaciones vienen resumidas dentro de este link que aparece aquí, y simplemente para daros un ejemplo os mostraré alguna de ellas, como por ejemplo el naming conventions en las medidas. Y para explicaros básicamente por qué es importante hacer esto. Nosotros normalmente los que creamos informes, cuando creamos los informes y cuando creamos medidas calculadas, solemos poner abreviaturas a las medidas calculadas. Bien, en la medida que seamos capaces de crear medidas calculadas o poner nombres a las medidas calculadas que representen algo por lo cual el usuario nos va a preguntar, es decir, en este caso concreto, yo podría haber creado una medida calculada que se llamase AVG Rating. Sin embargo, lo que representa esta medida calculada es el Average Customer Rating. Si sé que mi usuario me va a preguntar por el Average Customer Rating, pues casi mejor ponerle el nombre de Average Customer Rating en lugar de este nombre. Tenemos que escribir más, pero tendremos la ventaja de que cuando el cliente, nuestro usuario final, nos pregunte a través de Copilot por este dato concreto, pues Copilot sabrá certeramente de que se está refiriendo a esta medida calculada y que quiere justamente este dato. Normalmente no preguntamos por medidas calculadas específicas, pero si en lenguaje natural es capaz de preguntar por el Average Customer Rating, como es lenguaje natural, pues va a interpretar eso como que esta medida es la asociada a eso que me está preguntando. En la medida que seamos capaces de poner los nombres de las tablas, los nombres de las columnas, de gestionar de manera adecuada el modelo, de tener un modelo de estrella, Copilot será capaz de funcionar
bastante mejor. Bien, y hasta aquí la parte teórica. Seguramente me olvido de alguna cosa, pero bueno, si me voy acordando en el transcurso de la demo, pues os lo iré contando. Esto es básicamente lo que tenéis que saber para poder poner a funcionar Copilot en Power BI. Tener una capacidad Premium P1 o superior o Fabric F64 superior, habilitarlo en el panel de administración, intentar en la medida de lo posible adecuar vuestros modelos para que Copilot funcione mejor. Bien, y ahora nos vamos a ir a ver dónde nuestros usuarios van a poder utilizar Copilot y cómo lo van a poder utilizar. Bien, el primer sitio donde vamos a ver, donde lo vamos a ver en demo va a ser en un reporte, ¿vale? Y para eso vamos a entrar en este workspace y dentro de este workspace vamos a entrar en este reporte que es un reporte de call center. Este reporte de call center básicamente lo que me va a mostrar es información de las llamadas que se producen en un call center. Entonces, simplemente para que sepáis el entorno en el que nos vamos a mover, ¿vale? Cuando tenemos habilitado Copilot dentro de la organización, a los usuarios dentro del informe les va a aparecer un botón en la parte superior, que es este que estáis viendo aquí, que pone Copilot, y los usuarios en modo lectura van a poder utilizar ese copiloto para poder hacerle preguntas a los datos. Como veis, en un principio, Copilot ya me sugiere algunos tipos de preguntas que podemos hacerle directamente. Es bueno que trabajéis con esto para acostumbraros al tipo de preguntas que es capaz de hacer o que debemos hacerle al copiloto, ¿vale? En la documentación también viene cierta información de cómo preguntar al copiloto, cuáles son las mejores prácticas para poder lanzar prompts. Entonces, parte de este proceso de aprendizaje también consiste en que aquí pongamos algunos ejemplos que me ayuden a mí a entender cómo lanzarle las preguntas y qué tipo de preguntas él va a ser capaz de contestar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo una que me pone dame un resumen ejecutivo. Podríamos poner esto y lo podemos poner en español también y decirle dame un resumen ejecutivo de esta página del informe. Ojo que estoy haciendo hincapié en que me dé un resumen ejecutivo de esta página del informe, con lo cual se está moviendo en el contexto de esta página. Por defecto Power BI se suele mover en el contexto de la página, salvo que digamos lo contrario. ¿Vale? En este caso concreto, él me está analizando el contenido de la página y lo que me está dando es una respuesta, un análisis de todo lo que está viendo en la página. Tanto de las visuales como del texto que tenemos en el Smart Narrative, él está sacando información. Y es más, me va diciendo de dónde está sacando esa información. Cada numerito que aparece al lado de los textos que estoy haciendo, lo que está haciendo es decirme de dónde está sacando concretamente esa información. Con lo cual es bastante útil en el momento de saber identificar de dónde saca la información del texto que me está mostrando. Si os dais cuenta, hacia el final también me muestra la fuente. La fuente que me muestra en este caso es The Current Page. The Current Page porque le he pedido específicamente que me muestre información sobre esta página. Si yo le dijese, por ejemplo, hazme un resumen ejecutivo de todo el informe y además le pido que me lo haga en español, él ahora lo que hará será, ya no se va a circunscribir a esta página del informe, sino que lo que va a hacer es darme información acerca de todo el informe. Y si veis aquí, ahora mi fuente es todo el informe. Al ser todo el informe ya no solo está recabando información de estas páginas, sino que si yo vengo por aquí veremos que me va a llevar a otras páginas dentro de este informe, a otras páginas que son las que me está dando la información, ¿vale? Estoy haciendo un resumen ejecutivo y como veis además se lo he pedido en español y me está contestando directamente en español con todos los datos que yo necesito. Con lo cual la herramienta es capaz de contestar en varios idiomas y es capaz también de contestar con información acerca de todo el contenido del informe. Otra cosa interesante que vamos a ver es que podemos hacer otros tipos de preguntas. Ya hemos hecho preguntas de las que vienen definidas allí, pero le podría decir cosas como muéstrame el impacto del volumen de llamadas por día de la semana. Por día de la semana, ¿vale? En este caso, Copilot lo que está haciendo es mostrarme el impacto del volumen de llamadas por día de la semana. Como no he encontrado una visual que realmente lo refleje, lo que está haciendo es crearme una tabla. Ahora mismo me enseña una tabla y me responde en modo tabla más parte de texto dándome explicación de lo que está representando esa tabla. Con lo cual, el copiloto es capaz de responder o bien en texto puro, o bien en tablas, o bien con visualizaciones. Depende de la pregunta que le hagamos, depende de los datos que tenga y depende de una serie de factores, pues será capaz de contestarnos de una manera u otra.
Este es el primer copiloto, este es la primera característica del Copilot de Power BI. La segunda característica del Copilot de Power BI viene en el modo edición. Si nosotros nos vamos al modo edición de un informe, tenemos también la posibilidad de utilizar el copiloto, en este botón que aparece aquí en la parte superior. Si le damos, vamos a ver que se abre el pane de copiloto y a partir de aquí vamos a poder crear informes o crear páginas de informe, ¿vale? Si queremos crear una nueva página de un informe que me muestre algo de información, pues directamente venimos aquí y le digo, créame una página de un informe que me muestre una analítica de las llamadas. En este caso vamos a hacer algo más interesante, que es utilizar los botones que os he dicho antes que podemos utilizar para generar contenido y le vamos a decir, oye, sugiéreme contenido para este informe. Entonces lo que va a hacer es analizar todo el contenido del set de datos y mostrarme todo aquello que él considera que es interesante para generar un informe. Y me dice cosas como, por ejemplo, oye, pues mira, de todo lo que yo he leído o todo lo que yo he visto dentro de un informe, te puedo hacer un análisis del volumen de llamadas, del performance por agente, del tiempo de análisis, un análisis de tiempo de las llamadas, prioridad y tipo de llamada. Es decir, puede hacer diferentes tipos de análisis basado en la información que tengo dentro del set de datos. Nosotros le vamos a decir que nos haga un análisis de las llamadas, un call análisis, y lo que va a hacer es generarnos un informe, una página de un informe que represente justamente esto, ¿no? El análisis de las llamadas. Aquí tendremos que esperar un poquito para ver qué nos genera y normalmente nos generará aproximadamente entre 3, 4, 5 visualizaciones, un par de slicers, una serie de indicadores, dependiendo lo que encuentre dentro del set de datos. Entonces, dependiendo de lo que encuentre, pues será capaz de mostrarnos más o menos visualizaciones. Yo nunca he visto que supere más de 9 visualizaciones dentro de una página de un informe. Y esto siempre pues siguiendo las buenas prácticas de desarrollo de informes que nos da Microsoft, ¿no? En este caso nos ha creado pues una página con un título, nos ha creado un par de slicers, nos ha creado un multi-row card en el cual estamos viendo diferentes indicadores y nos ha mostrado o nos muestra aquí 6 visuales, ¿vale? Este informe es totalmente usable, ya lo podemos utilizar, podemos filtrar, podemos navegar por él, pero además podríamos modificarlo. Es decir, si yo no quiero, por ejemplo, ninguna de estas dos visuales, podríamos eliminar esta visual. Podríamos decirle, por ejemplo, y hacerle otra pregunta, y es, por ejemplo, quiero saber si existe una correlación entre el número de llamadas y el día de la semana. Entonces, ante esta pregunta, como estamos en el modo edición, lo que él va a buscar es una correlación que muestre y que combine estas dos variables. Si la encuentra, pues nos mostrará alguna respuesta. Si no, nos dirá evidentemente que no ha podido localizar absolutamente nada y nos dejará, pues eso, con la respuesta de que no hay ninguna correlación entre esto, ¿vale? Como os decía antes, nos puede dar respuesta en texto, nos puede dar una respuesta en una tabla o nos puede dar una respuesta en una visual. En este caso, como estamos en modo edición, nos da una respuesta con una visual y esa visual la podemos añadir directamente a nuestro informe. Es decir, tenemos la capacidad de modificar el informe utilizando preguntas que hagan que cree una visual específica para el dato que yo estoy utilizando. Otra de las características interesantes que vienen incluidas dentro del copiloto es la posibilidad de poder modificar, por ejemplo, estos datos, estas visuales, por ejemplo, si yo no las quisiera y quisiera añadir un Smart Narrative, podría utilizar el Smart Narrative, y la capacidad interesante del Smart Narrative es que tenemos la posibilidad de utilizar Copilot para el Smart Narrative. Entonces le podemos decir al copiloto pues que nos cree una visual que sea esta, y en esta visual lo que vamos a hacer es básicamente hacerle preguntas y poner esta visual, igual que la que teníamos en la página de inicio que habéis visto antes, que era un Smart Narrative pero no era utilizando Copilot. Este Smart Narrative es capaz de utilizar Copilot y le vamos a poder hacer esas preguntas para mostrar la información que nosotros tenemos. Nos mostrará información, por ejemplo, en este caso le he dicho que me haga preguntas tipo las que me haría mi jefe sobre esta página del informe, y él lo que hace es pues buscar información dentro del dataset, encontrar esas preguntas, y además de las preguntas es capaz de ponerme las respuestas a las preguntas que le estoy diciendo, ¿vale? Justamente esa es la funcionalidad que podemos utilizar dentro del Smart Narrative, y también la podríamos utilizar en el Copilot Pane, ¿vale? Existe la posibilidad de hacer esas preguntas también en el Copilot Pane. Bien, esta es una de las nuevas visuales que nos permite utilizar Copilot. Bien,
Esto en cuanto a la edición de informes, es decir, la edición y la creación de informes, porque podría estar creando un informe desde cero con un dataset que alguien me haya compartido. Y aquí viene otra característica importante que ha incluido dentro de Copilot, dentro de los reportes y dentro del servicio de Power BI, que es dentro del OneLake Hub. Dentro del OneLake Hub nosotros vamos a tener la posibilidad, o siempre hemos tenido la posibilidad, de poder coger uno de los set de datos que hayan compartido con nosotros si estamos trabajando en modo self-service, y nosotros para crear un nuevo informe normalmente veníamos aquí y seleccionábamos que nos autocreara un informe o crear nosotros un informe de manera personalizada, nos abría una página en blanco, y una nueva que añadieron hace poco era la de explorar los datos. Esta era la forma más práctica de empezar a crear un informe porque me permitía empezar a jugar con los datos del informe en una especie de matriz y visualizaciones sin necesidad de empezar a crear el informe. Y es básicamente para saber si el dataset, si el set de datos tiene la información que yo necesito para poder crear mi informe. Pero aquí es donde han añadido una característica adicional bastante interesante dentro del Data Overview, y es que él es capaz, Copilot, de poder crearnos un overview de lo que contiene este modelo semántico. En esa línea, lo que estamos viendo aquí es que cuando le hemos dicho que nos diga qué es lo que tiene, nos dice, oye, este es un modelo semántico que contiene información acerca de las operaciones de un call center. Tiene aproximadamente 54.000 registros que van de esta fecha a esta fecha, es decir, aproximadamente todo el año 2021. Tiene que las llamadas son contestadas por 53 agentes distribuidos en 5 equipos, el tiempo de duración medio de la llamada son 153 segundos, las llamadas están ruteadas a través de 30 líneas de comunicación, existe información acerca de los jefes, existe información acerca de la prioridad de las llamadas y los tipos de llamada, con lo cual la información que me está dando es bastante valiosa para saber si este set de datos realmente contiene la información que yo necesito para hacer mi reporte. Entiendo que se van a ir añadiendo más cosas dentro del servicio de Power BI que utilicen Copilot, porque hay muchas áreas donde realmente podemos explotar este tipo de servicios que nos está proponiendo Microsoft. Bien, este era el segundo copiloto, el copiloto que nos ayuda a generar páginas de informe y a generar visualizaciones. Este copiloto, tal cual lo vemos en página web, también está disponible en Power BI Desktop. Power BI Desktop vamos a poder utilizar el copiloto. Para poder utilizar el copiloto en Power BI Desktop, primero le tenemos que decir a qué workspace vamos a utilizar para poder obtener esta información. Eso lo vamos a hacer directamente aquí. Nos vamos a File, nos vamos a Options and Settings, nos vamos a Options, y aquí me va a aparecer el cuadro de diálogo con todas las opciones, y hay una específica que pone Copilot en Power BI, pone Copilot Preview. Y aquí es donde tenemos que seleccionar un workspace, en este caso estoy seleccionando el mismo con el que estoy trabajando en el servicio, porque este workspace está alojado en una capacidad Fabric F64, con lo cual me da opción a utilizar el copiloto. Si yo tengo permisos para acceder a ese workspace, tendré posibilidades de poder generar informes utilizando el copiloto. Con lo cual, desde aquí ya podría utilizar y hacer las mismas preguntas que estoy haciendo en el copiloto en la web. No voy a hacerlo porque es exactamente lo mismo, ¿vale? Simplemente quería que supierais que dentro de Power BI Desktop también tenéis la posibilidad de usar este copilot y poder empezar a hacer preguntas sobre los datos. El copilot interesante dentro de Power BI Desktop es el copilot de generación de código DAX, y vamos a ir a ver. Este copilot lo vamos a tener en el DAX Query View y nos va a permitir crear justamente código DAX. Nos va a permitir crear cosas como esta. Por ejemplo, vamos a decirle, créame una medida calculada que calcule las ventas los primeros 211 días. Bien, aquí es donde toma especial relevancia lo que hemos hablado antes de optimizar los modelos de datos, de crear modelos de datos eficientes utilizando modelos estrella, poner nombres a las medidas calculadas, nombres a las tablas, porque todo este tipo de información la va a utilizar para crear las medidas calculadas. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de una medida calculada donde le estoy pidiendo las ventas los primeros 211 días, lo primero que me va a tener que hallar es cuál es el primer día de venta. Si estoy pidiendo las ventas los primeros 211 días, tendrá que hallarme primero el primer día de ventas. Y la pregunta es, ¿de dónde saca el primer día de ventas? Pues va a tener que analizar el modelo, va a tener que encontrar cuál es mi tabla de hechos, porque en mi tabla de hechos es donde estoy guardando las ventas, no en la tabla de dimensiones. La tabla de dimensiones va a mostrar fechas y tiempos completos del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, mi tabla de hechos sí que me muestra fechas del primer día de venta, y dentro de las fechas que me muestra, por ejemplo, en este caso este modelo, que es bastante conocido,
pues me muestra no solamente una fecha, me muestra la fecha de orden. Dentro de la fact table también tenemos la fecha del delivery day, tenemos la fecha de entrega. Es decir, tenemos una serie de fechas, tenemos hasta 3 o 4 fechas dentro de este modelo que podría haber cogido cualquiera de ellas, y sin embargo, si nos damos cuenta, él está cogiendo la primera fecha, la fecha más pequeña, la mínima fecha de la tabla Fact Internet Sales, que es mi tabla de hechos, y está cogiendo el order de key. Con lo cual, el establecer relaciones, un modelo en estrella y tener esas relaciones bien definidas hacen que el copiloto funcione mejor en la medida en la que cuando vaya a crear medidas calculadas va a saber de dónde tiene que coger los datos. Además de esto, pues me está creando otra variable donde me está poniendo ya cuáles van a ser esos primeros 211 días de venta. Hallo el primero y le sumo 211, ya tengo una tablita que me representa los 211 días de venta, y luego utilizo una de las medidas calculadas que ya tenía, que era Total Internet Sales, y la filtro por esta tabla que acabo de crear, con lo cual me está hallando las ventas los primeros 211. ¿Vale? Esto es súper útil para poder crear medidas calculadas. Además de esto, si vamos aquí, si esta query es la que realmente yo quiero, le digo que me quedo con ella, y luego podría actualizar mi modelo con esta query. Es decir, al momento de actualizarla, pues se guardaría dentro de la carpeta o bien de la tabla que estamos utilizando o bien de la tabla de medidas que tengo yo aquí. En cualquier caso, una vez que tengo esto, otra de las cosas que podría hacer, por ejemplo, si quiero cambiar esto porque me he equivocado y es una medida calculada un poco grande y tengo que cambiarla en muchos sitios y no sé muy bien cómo hacerlo, imaginaros que quiero cambiar que en lugar de que sean 211 días, quiero que sean solamente 53 días. Pues abriría Copilot nuevamente y le diría, calcúlame las ventas los primeros 23 días, por ejemplo. Ahora, él ya no va a analizar, además de analizar todos los metadatos que tiene que analizar, se va a suscribir a esto que acabo de marcar, porque lo estoy marcando, lo estoy sombreando, y él va a analizar el contenido de esta medida calculada y va a intentar modificar esta medida calculada para representar el valor que realmente le estoy pidiendo, que son los 23 días, las ventas los 23 días. La parte interesante de esto es que me está haciendo un diferencial. Y puedo ver aquí las cosas que me está diciendo que tengo que cambiar. En este caso, pues el nombre de la medida, el filtro que estoy poniendo aquí, me está diciendo también que lo cambie. Es decir, me está haciendo un diferencial de la medida que tengo con cómo debería quedar esa medida para representar el dato que yo quiero representar. Bien, esto la verdad es que es bastante útil en el momento de trabajar y crear medidas calculadas. Otra cosa interesante que puede hacer Copilot por nosotros es, por ejemplo, si tenemos una medida calculada, dentro del Query View nosotros podemos definirla y evaluarla, y podríamos utilizar Copilot, por ejemplo, para que me explique de manera más detallada qué es lo que hace esta medida calculada. Cuando le digo que me explique qué es lo que hace una medida calculada, realmente lo que está haciendo es analizar la medida calculada, pero la analiza por partes y analiza todo el código y me va diciendo, pues aquí tienes un calculate, aquí tienes un filter, aquí tienes un evaluate. Cada una de estas partes de este código hace esto concretamente. Entonces, de manera genérica me da lo que hace la medida calculada, pero luego en detalle me dice, oye, tienes un calculate, que esta es la parte fundamental de toda esta medida calculada, y esto lo que hace es calcular el número de clientes, por ejemplo, lo que aparece aquí, ¿no? Entonces, para cada una de las partes de la medida calculada que yo estoy creando, me va a dar una explicación de todas las variables, de todas las sentencias DAX que yo estoy utilizando dentro de esa medida calculada, y me va a decir qué es lo que hace cada una de las partes. Súper útil para entender código, y para entender código muchas veces que nosotros no hemos hecho, ¿vale? Otra de las cosas interesantes que viene y donde podemos utilizar Copilot en Power BI es dentro del modelo de datos. Dentro del modelo de datos tenemos algo que es que podemos poner siempre una descripción de las medidas calculadas. Esto normalmente es trabajo de chinos, tener que documentar las medidas calculadas y poner aquí lo que hace. Normalmente no se suele hacer, ¿vale? Es una recomendación hacerlo, pero muchas veces pues por hacer las cosas rápido y tal, al final nosotros somos los creadores del código, sabemos perfectamente lo que hace y pasamos un poco de poner las descripciones. Pues bien, se ha incluido un botón de Copilot con el fin de poder rellenar estas descripciones. Entonces, si le damos aquí al copiloto, lo que va a hacer es darme una sugerencia de lo que hace esta medida calculada. Me va a dar en texto lo que hace, yo le voy a decir, oye, pues sí, me gusta esta descripción, me voy a quedar con él, y él me va a poner la descripción dentro de la descripción de la medida calculada. Esto es súper útil para poder documentar los modelos. En la medida en la que documentemos los modelos, pues probablemente Copilot va a funcionar mejor porque va a interpretar mejor qué es lo que hacen las medidas calculadas. A día de hoy, esto lo tenemos que hacer medida por medida. En el futuro,
Microsoft lo que ha anunciado, lo que hemos visto en algún vídeo, es que vamos a poder tener una herramienta en la que vamos a poder hacer esto de manera bulk, es decir, vamos a poder coger un modelo de datos, entrar en un dataset y vamos a decirle, oye, hállame todas las descripciones de todas las medidas calculadas que tengo en este modelo. Y nos va a rellenar todas las descripciones utilizando Copilot. Lo cual es súper útil, sobre todo cuando tenemos modelos antiguos que ya no vamos a documentar, pues viene especialmente bien para hacer este tipo de trabajo. Bien, básicamente esto es todo lo que os quería contar. Si habéis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, nos vemos en la siguiente.